Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en la sección conocida como el Tanaj, lo que conocen como Antiguo Testamento, en los 5 libros de Moisés, o sea, la Torá. ¿Ya? Estamos en el libro de Génesis, conocido y como debería ser Berechit. Hoy nos corresponde el capítulo 24. ¿Ya? Así que para que tomen sus Biblias, sus cuadernos, lápices y tomen apuntes, por favor. Recordar que en el capítulo 23 nosotros vimos la muerte de Sara. ¿Ya? El patriarca Abraham compra la cueva de Macpela con el campo y los árboles que están en el contorno y pasa a ser propiedad de Abraham para sepultura para él y para todos sus descendientes, adquirida de los hijos de Het. ¿Ya? Entonces, desde el capítulo 23 al capítulo 24 han pasado 3 años, ¿ya? Porque recordar que cuando fue a hacer la Gedad de Yitzhak, o sea, la atadura de Isaac, Abraham, el Yitzhak tenía 37 años. Entonces, cuando descienden del monte Moriah, descubren que Sara no estaba en su lugar de habitación y saben que ella fue a buscarlos a la tierra de Hebrón, donde se le había aparecido el adversario para decirle que Abraham no había asesinado a su hijo Isaac y Sara tuvo una alegría explosiva y la hizo fallecer, ¿ya? Y eso sucedió cuando tenía 37 años de edad. Y en este periodo, desde los 37 a los 40 años, que es el periodo que vamos a ver ahora, el capítulo 24, pasaron algunas cosas, vimos en el capítulo anterior, como que Yitzhak fue enviado a casa de Eber y de Shem, que todavía están vivos, ya, porque aquí, desde que fue la inundación universal, hasta este tiempo que está Yitzhak, han transcurrido 500 años, ¿ya? 500 años, porque el diluvio fue en 1656, en 1657 se sale del arca y se comienza nuevamente la vida en la tierra, ¿ya? Y se empiezan a expandir las naciones y los pueblos. Entonces, durante este periodo de los 37 a los 40 años, Yitzhak va a estudiar con Shem y con Eber. Muere Abimelech, este Abimelech donde Abraham había sido forastero y donde había ido Abraham a vivir con Sara. Y también muere Lot, que era el sobrino de Abraham. Muere Nacor, el hermano de Abraham, que vivía en Harán junto con su padre Taré. Y llegamos acá al año 40 de Yitzhak, donde Abraham va a enviar a su criado a buscar a la esposa de su hijo. ¿Ya? Entonces, para entrar en contexto, y ahora ya entramos de lleno al capítulo 24 y vamos al verso número 1. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el gran yo soy había bendecido a Abraham en todo. ¿Ya? Para saber en qué edad, en qué tiempo estamos, le invito a ir al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 25, al verso 20. Ya, vamos a dar lectura. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padar Aram, hermana de Labán arameo. ¿Ya? Entonces acá nos cuenta de que Yitzhak tenía 40 años cuando va a tomar esposa a Rebeca, ¿ya? Hija de Betuel. Y entonces, y acá el verso nos dice que era Abraham ya viejo, o sea, Abraham tenía 140 años, porque fue papá, recordar que fue papá a los 100 años. Y si Isaac tenía 40, a los 100 le sumamos los 40 años, nos da 140 años de Abraham.
Y dice que el Todopoderoso lo había bendecido en todo. Recordemos que Abraham tenía muchos siervos, tenía mucho ganado, había hecho una arboleda donde atendía a los viajantes, les daba de comer, les daba alojamiento, daba a conocer el nombre del Todopoderoso, les daba vestuario, ¿ya? Entonces el Todopoderoso lo bendecía cada día a él por su generosidad, por tener este aspecto de la simiente de Shem, ya esa simiente pura, esa simiente bondadosa. Entonces, y además lo bendijo a los 100 años con la mayor aspiración que puede tener uno es que su hijo sea un obediente a la instrucción del Todopoderoso. La mayor aspiración es que tu hijo crezca obedeciendo la Torá de Elohim, ¿ya? Entonces, además le había dado el pacto de la circuncisión, le había prometido la tierra como herencia, ¿ya? Entonces, Abraham, todas las promesas que él tenía era por obedecer, por ser honesto con el Todopoderoso, no solamente algo, el amor labial, digamos, de labios, ya, sino por las obras que él hacía. Verso 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Entonces, el escritor de Bereshit, el escritor de Génesis, que es Moshe, él de alguna forma no pone el nombre del criado de Abraham sabiendo quién es, ¿ya? Y nosotros podemos averiguar que es Eliezer, y lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 15, vamos al libro de Génesis, al capítulo 15, y leamos el verso 2 y 3, ¿ya? Y dice, y respondió Abraham, Señor, gran yo soy, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros podemos identificar a qué se está refiriendo a este criado que es Eliezer. Pero Moisés, por algún motivo, no lo da a conocer. ¿Ya? Aquí no es, lo importante es la función que va a realizar esta persona en ir a buscar a la esposa para el hijo, ya, de la promesa. Entonces, esto es lo importante del criado, ya. Nosotros muchas veces a lo mejor no somos importantes, pero sí la función que el Todopoderoso nos da para realizar en este plano, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y de acá podemos, bueno, nosotros ya sabemos que el criado es Eliezer, y la palabra Eliezer significa Eli es mi poderoso y Ezer es mi ayuda o mi consolador, lo podríamos decir de alguna forma, ¿ya? Es la presencia de Dios, ¿ya? Que va a guiar a este hombre, a este criado, para alcanzar a la esposa del hijo de la promesa, que es Rebeca o Ribka en hebreo, ¿ya? Entonces, y ahí podemos ver esa sombra del Todopoderoso, porque el Consolador es la presencia, es otro nombre que se le da a Dios, tal cual se le da el nombre de Espíritu Santo, no es que sea otra persona, sino es el mismo ser, el existente, con otro hombre, ya sea el existente, el altísimo, el gran yo soy, ya los diferentes nombres que se le puedan dar, es
el mismo Elohim, el poderoso. ¿Ya? Y podemos ver que, entonces podemos ver una sombra que Eliezer sería el espíritu de verdad que nos va a guiar hacia, hacia la revelación de Dios. ¿Ya? Y Yitzhak sería Yeshua. Seguimos viendo y hemos visto atrás que Yitzhak tiene una sombra de Yeshua, el Hijo del Todopoderoso. ¿Ya? Y Abraham lo podríamos asociar con el Eterno. ¿Ya? Entonces, en el verso le dice, vamos a leerlo de nuevo, verso 2, y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Entonces, esta era una tradición hebrea que era poner la mano cerca de algo sagrado, ¿ya? Y al decirle que ponga la mano debajo de el muslo, le está diciendo, le está insinuando que ponga la mano debajo de donde hay algo sagrado. ¿Y qué pacto se le había dado a Abraham y a toda su descendencia mientras duren los cielos y la tierra? Es el pacto del Brit Milá, es el pacto de la circuncisión. Entonces, el Todopoderoso, Abraham, en este caso, le dice a su criado que le ponga la mano en el Brit Milá, porque es algo sagrado, es un pacto entre el Todopoderoso y la descendencia que iba a salir de los lomos de Abraham. ¿Ya? Entonces, digamos que Abraham, cuando le dice pon tu mano en mi muslo, se sienta encima de la mano del criado, y él pone su mano cerca de donde está el esperma, la descendencia de Abraham. ¿Ya? Entonces, por eso se hacía ese juramento. Ya era un juramento especial que se realizaba en esos tiempos, en esa sociedad, en esa cultura. Continuamos, verso 3. Y te juramentaré por el gran yo soy, Elohim de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces le dice, le va a tomar juramento por Dios, ya por él, le va a tomar juramento de que no tomará una esposa de los pueblos cananeos donde Abraham vivía. Recordemos que Abraham vivía ahí, estaba en Hebrón, entre los hijos de Het, y vivía también en Beersheba, ¿ya? Y todo este territorio cananeo estaba ocupado por todos estos usurpadores que eran los pueblos, las 7 naciones cananeas que se instalaron ahí, los hijos de Canaán. Por eso se llaman cananeos, porque eran hijos de Canaán y que no habían querido irse a su territorio entregado por sorteo por Noé en sorteo sagrado. Y entonces, acá Abraham le dice que no podía tomar mujer de esa simiente, de ese linaje, de esa cera que está contaminado, que es híbrido, que es transgénico, porque tiene los genes de la simiente del maligno, ya de Hasatán. Por eso, esta simiente de los cananeos que baja del arca por medio de Cam con la esposa de Noé, entonces esta simiente son los espinos y cardos que se le prometió a Adán cuando pecó, que iban a estar atormentándolo hasta el fin de los tiempos, ¿ya? Entonces son los espinos y cardos, todos estos descendientes que salieron, ¿ya? Entonces salió Noé del arca. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem es la simiente pura de donde viene la descendencia de Abraham, y Cam
es la descendiente híbrida, toda esa cera, todo ese linaje que está contaminado, tipo Monsanto, y están viviendo en esta tierra, no dejando crecer a los que profesan y quieren practicar la Torá del Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que pretendía Abraham con esto de no entremezclar las simientes? De que tenía que mantenerse pura esta simiente hasta que naciera la mujer, la cual iba a tener la simiente que golpearía en la cabeza a la simiente de Hasatán. Entonces, esa mujer, donde iba a ser depositada la semilla del Todopoderoso, ya, esa simiente, por eso es puro el linaje del Mesías, porque no es semilla de hombre, y hasta ahí tenía que mantenerse puro ese linaje hasta que naciera el Mesías, ya el que iba, esa simiente que iba a pisar la cabeza de la descendencia de Hasatán. Continuamos. Verso 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Yitzhak. Entonces, le dice, ve a los de mi linaje, a los de mi cera, a esa simiente pura y toma mujer para mi hijo. Verso 5. El criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Entonces le dice, quizás no quiera seguirme esta mujer a esta tierra. Debo llevar a tu hijo de donde tú saliste, de donde migraste a tierra de Canaán. Y Abraham le dice que no vuelva a su hijo allá. ¿Por qué? Porque, digamos, Yeshua ya vino a esta tierra y ya no puede volver a Babilonia a ir a buscar a una esposa. No, la esposa ahora tiene que venir al hijo que ya vino una vez a esta tierra, ¿ya? Y es esta esposa, es esta mujer que está en Babilonia que tiene que dejarlo todo para seguir al esposo que la espera, ¿ya? Entonces, tiene que dejarlo todo y nunca llevar a su hijo allá. Verso 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces le dice, cuídate de que no lleves a mi hijo allá. Aquí Abraham pone una cláusula, le pone una cláusula. Si la mujer no quiere, no viene, pero a mi hijo no tienes que llevarlo allá. Ahí hay algo, pero que está claro que no, ya le deja, pero súper claro que no tiene que volver a su hijo allá jamás. Nunca volver a Babilonia. Ya, si ya salimos de Babilonia, no volver a Babilonia nunca. Verso 7. Dice, el gran yo soy, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces, dice acá, y el gran yo soy, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, ya la casa de su padre era Harán o Siria, y lo llevó a la tierra de Canaán, y de mi padre y de la tierra de mi parentela. La palabra parentela es la tierra de mi nacimiento, que sería Ur de los Caldeos, donde nació Abraham. También lo sacó de allá y le dijo que a su cera, a sus descendientes, le dará esta tierra.
Esta promesa se le da en Génesis 15:18. Vamos a Génesis capítulo 15, verso 18. Verso 18 dice: en aquel día hizo el gran yo soy un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Ya? Entonces, ahí está escrita la promesa dada a Abraham. Pero nosotros hemos visto a través de todos estos capítulos que Abraham fue escogido antes de que naciera. ¿Ya? Los magos, los adivinos que tenía Nimrod, ¿ya? Sus sirvientes vieron en los cielos lo que iba a pasar más adelante, ¿ya? Y se lo declararon a Nimrod, y Nimrod intentó matarlo, porque ya se declaraba que Abraham iba a poseer toda la tierra y que iba a derrotar a 4 reyes, ¿ya? Entonces, acá se confirma que el Todopoderoso le daba la tierra a Abraham. Y le dice que enviará su ángel, ya, su ángel, no cualquier ángel, su ángel. Entonces, ¿a quién se refiere? Ya hemos visto que el ángel del Todopoderoso, el que lo representa físicamente, su imagen, el perdón, las cualidades, es el que tiene el poder de representarlo, es el Mesías, ya, Yeshua, es el mensajero. Y nosotros tenemos que comprender, tenemos que entender que cuando estamos siendo invitados para seguir al Hijo, ¿ya? Para ir al encuentro del Hijo, existe lucha fuera de este plano entre los ángeles, ¿ya? Porque Satanás, el Hasatán, el adversario, no va a permitir de que nosotros dejemos todo este sistema donde él nos tiene atrapados en este sistema de doctrinas, de tradiciones, de costumbres paganas. Entonces, él va a hacer de que nosotros permanezcamos en este círculo vicioso de celebrar festividades para dioses, ya, o seguir estas costumbres religiosas de donde no vamos a poder seguir. Pero recordar que el ángel Miguel está con los hijos de Israel, y él permitirá que nosotros lleguemos y se abran las puertas para poder salir de este sistema, y vamos a ir abriéndonos camino para seguir al Hijo y para avanzar a su encuentro. Verso 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de mí, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces, si no te quieres seguir, quedarás libre de este juramento. Y vuelve a reiterar: no vuelvas a mi hijo allá, ¿ya? ¿Por qué? Porque idolatría, Babilonia, confusión, no sé, un sistema que está totalmente corrompido, podrido, ¿ya? Entonces, no vuelvas a mi hijo allá. Verso 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces, el criado puso la mano cerca de la descendencia de Abraham y juramentó, ¿ya? De dónde viene la simiente, la cera, el esperma de Abraham. Verso 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Ya? Entonces dice que el criado tomó 10 camellos, pero además tomó 10 siervos, ya que aquí no aparecen en este verso, ¿ya? Pero en el verso 32 nos damos cuenta que además de los 10 camellos, tomó
tomó 10 siervos. Así que voy a leer el verso 32. Dice: entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. ¿Ya? Entonces acá el escritor no nombra a los siervos que iban con él. Entonces dice el verso 10 aquí: y el criado tomó 10 camellos y 10 de los siervos y de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos. Le iba a llevar regalos escogidos, y estos regalos escogidos podemos asociarlos, podemos ver que son los dones, los regalos espirituales que el Todopoderoso nos iba a dar, ¿ya? Se los va a dar a esa esposa que decida dejarlo todo por venir a casarse con su hijo, que acepte al hijo, al esposo, y se le van a dar todos estos regalos. Entonces dice acá en el mismo verso 10, seguimos toda clase, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nahor. Entonces Nahor y Taré, recordemos que ellos emigran de Ur de los Caldeos, emigran a Harán. En Aram el Todopoderoso le habla a Abraham a los 55 años. Abraham se va a vivir a la tierra de Canaán. Nahor, Taré, Lot quedan ahí, y después a los 75 años vuelve Abraham a Aram, y Nahor, Taré vive ahí, y después regresa nuevamente. A los 70 años vuelve a Abraham, y a los 75 años ya regresa a la tierra de Canaán con Lot. Y Taré y Harán quedan en la tierra de Harán. Mesopotamia es una tierra que comprende desde Siria, una parte de Turquía, otra parte de Irak, otra parte de Irán. Ya podría decir que llega hasta Aram Naharaim, porque eso es lo que, si yo busco en el diccionario Strong la palabra Mesopotamia me aparece que es Aram Naharaim, ya que es una ciudad que fundó el hijo de Nahor, que nacieron en Harán y buscaron sus tierras al oriente, ¿ya? Y eso quedaría entre el río Éufrates y el río Tigris. Todo ese sector comprende Mesopotamia, ¿ya? Por favor, esposa, si me puedes leer el libro de Jacer, el capítulo 24, el verso 34 y 35. Y Eliezer hizo como Abraham le había ordenado, y Eliezer le juró a Abraham su amo sobre este asunto. Y Eliezer se levantó y tomó 10 camellos de los camellos de su amo, y 10 hombres de entre los sirvientes de su amo con él. Y ellos se levantaron y fueron vía Harán a la ciudad de Abraham y Nahor, para poder buscar una esposa para Yitzhak, el hijo de Abraham. Y mientras ellos fueron, Abraham envió a casa de Shem y Eber, y ellos trajeron de regreso a ese lugar a su hijo Yitzhak. Y Yitzhak vino a casa a su padre en Beersheba, y mientras Eliezer y sus hombres fueron a Harán, y ellos pararon junto a la ciudad por el pozo, y él hizo que sus camellos se arrodillaran junto al agua, y ellos permanecieron allí. Gracias. ¿Ya? Entonces ahí Eliezer toma los 10 camellos, los siervos, los regalos escogidos, y van hacia la ciudad de Harán, donde está Nahor. Y mientras envía a unos criados a buscar a Yitzhak, al lugar donde estaba con Shem y con Eber, que lo más probable es que era el monte Moriah, ¿ya? Eso lo vimos en el capítulo anterior, me parece, que era donde habitaban.
y se lo llevan a Beersheba para esperar que llegara Eliezer con su esposa. Ya tiene que salir de la tierra de Israel para ir a buscar a esa esposa. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham se dispersó por el mundo. Ya después de que llegó el Mesías, toda la simiente santa de Abraham fue dispersa en las naciones. Y a eso está haciendo referencia Eliezer saliendo de la tierra de Israel hacia el norte a buscar a toda esa congregación, a esa asamblea de fieles, de ministros de la luz, que aceptan la Torá, los mandamientos del Todopoderoso. ¿Ya? A toda esa Ribca, a toda esa Rebeca, que la Ribca es atar, como atar con cadenas, pero no físico, ya como ataduras emocionales, ¿ya? Entonces, eso uno como que el Todopoderoso lo atamos a nuestro corazón y lo seguimos, ¿ya? Sin importar nada, sin importar dejarlo todo, sin ser lo contrario a este sistema, ¿ya? Eso es el verdadero pueblo del Todopoderoso. Verso 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Ya? Entonces va con estos 10 camellos que podríamos asociarlos a la totalidad de todas estas naciones, ya que van sedientas, que están siendo guiadas por el Ruach del Todopoderoso, que van a llegar a una fuente de agua, que es siempre una fuente de agua, que digamos que es natural, tiene que ver con la Torá, tiene que ver con la presencia del Todopoderoso, tiene que ver con Yeshua, ya la Torá viviente, el agua que nos limpia, esa agua que va a hacer que nunca más tengamos sed. Y dice a la hora de la tarde, Eliezer sabe a la hora que están saliendo las doncellas por agua, ¿ya? Y acá se asocia y se podría ver lo mismo que pasó cuando anduvo Yeshua, que él tenía que pasar por Samaria, donde aparece esta mujer samaritana, ya que Yeshua le ofrece redención y le ofrece esas aguas de las cuales nunca más tendría sed. Ya ahí se puede asociar ese pasaje con el tema de la fuente de agua, con el horario que pasó, ya, y la redención que estaba buscando por esa mujer que era adúltera, ya, que había tenido muchos esposos, que era infiel, y que Yeshua le estaba ofreciendo su redención, salvación. Verso 12. Y dijo: oh gran yo soy, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Entonces le dice: gran yo soy, déjame tener éxito y hazle un favor a mi señor Abraham. Verso 13. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Entonces, la fuente de agua, ¿a quién está representando? A la Torá, ¿ya? Y las doncellas van a salir por esa agua, van a salir por esa agua, y Eliezer conoce los tiempos de donde las naciones o las doncellas salen en busca de esa agua. Eliezer conoce los tiempos de las festividades, de los Shabbat, de las fiestas del Todopoderoso, que son agua que nos limpian de estas fiestas paganas que celebra la sociedad mundial, ¿ya? Y en esto muy próximamente van a estar celebrando dos fiestas
paganas muy importantes para ellos, ya que es la Nativitis y la celebración al dios Janus o el nuevo año, que le llaman ellos. Pero nosotros sabemos que el nuevo año, como lo decreta el Todopoderoso, es entre marzo y abril. Y el nacimiento de Jesús nunca ocurrió un 25 de diciembre porque en Jerusalén estaban en invierno, es imposible que hubieran pastores, ya porque el frío, las ovejas no iban a estar expuestas a eso. Y sabemos y si conocemos un poco la Torá, las fiestas del Todopoderoso, sabemos que nació en la fiesta de Sukkot, cuando había un pesebre hecho ahí donde Miriam y Joseph, o María y José, tienen al bebé en un pesebre, no, en Sukkot, en la fiesta de Sukkot, que cae entre septiembre y octubre, en el día 15 del séptimo mes, que es el mes nombrado como Tisri, ¿ya? Que sería el tiempo de nosotros, septiembre, octubre. Ese es el nacimiento de Yeshua. Y si la gente lo supiera, no lo celebraría porque no le interesa celebrar las fiestas del Todopoderoso. Le interesa celebrar las fiestas que impuso el catolicismo, ¿ya? Y el protestantismo ahora siguiendo las mismas barrabasadas de la Iglesia Universal. Entonces, continuamos, verso 14. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella responde, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Yitzhak, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Entonces, le pide entonces, digamos, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, ya ahí le está pidiendo una señal de encontrar una mujer tan bondadosa que tuviera una respuesta tan agradable, de que le dijera que sí, que le iba a dar de beber y además daría de beber a sus camellos, era digna de un hombre digno como Yitzhak, un hombre tan justo y recto que era semejanza de Yeshua, era digna de ser la esposa del hijo de su siervo, y con eso él notaría de que el Todopoderoso ha hecho misericordia con su amo, con Abraham. Una mujer que se compadezca de los sedientos, ya que esté dispuesta a darle a esa multitud de camellos, o podríamos asociar los camellos a una multitud de naciones, porque las naciones son comparadas con animales salvajes, ¿ya? Y el camello no es un animal puro, kosher, ya es un animal inmundo. Entonces tener esa cualidad de servidumbre, de amabilidad, de solidaridad, de poder dar de beber a todos estos camellos, ¿ya? Siendo muy, muy diferente a lo que era la gente de la simiente de la serpiente. Nosotros vimos en los capítulos anteriores cómo se comportaba la gente de Sodoma, de Gomorra, todo este linaje oscuro, todo este linaje de las tinieblas, que eran egoístas, ya no le daban alimento, no sustentaban al pobre, al necesitado, no sustentaban a nadie, hacían que la gente muriera famélico, ya sin nada que darle, y después le robaban todo lo que le habían dado, porque le daban plata y oro, pero no podían comprar alimentos con eso. Entonces, muy contrario es esta simiente de luz blanca, ya que sí se preocupa de sustentar con agua de vida, con la Torá, que limpia, que quita la sed, y se diferencia del otro linaje opuesto, ¿ya? Entonces, da de esa agua que es vida, que es la Torá. Verso 15, continuamos, verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Ribca, que había nacido
a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con un cántaro sobre su hombro. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos, ya entendemos que nuestro Padre escucha nuestros pensamientos y por eso nos responde, y en este caso le responde a Eliezer antes de que termine de pensar lo que estaba en su corazón, ¿ya? Y además conoce lo que necesitamos. Por eso Yeshua le dice, cuando les dice que no oren haciendo vanas repeticiones, porque eso hacen los gentiles. Porque nuestro Padre que está en los cielos conoce nuestras necesidades y conoce lo que nosotros pensamos y en qué necesitamos, qué nos falta y todo, porque Él se preocupa, si se preocupa de las aves, de los cielos, del trigo, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros que somos más importantes que el trigo que se da para que nosotros nos alimentemos? ¿Ya? Entonces, continuamos, verso 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, así nos ve el Todopoderoso a nosotros, nos ve vírgenes, ya, o sea, por más idolatría que a lo mejor que hicimos, que hubiéramos hecho, o que Él nos ve vírgenes. Si nosotros aceptamos esas vestiduras del Cordero que fue sacrificado para otorgarnos esa vestidura de redención, esas vestiduras blancas, y si nosotros permanecemos, las cuidamos, esas vestiduras que se permanezcan blancas, ¿y cómo debemos hacer eso? Con las acciones. ¿Qué acciones? Haciendo la instrucción que está escrita en los 5 libros de Moisés, en los profetas y en los escritos, ya obedeciendo la palabra del Todopoderoso. Entonces, con esas obras, el Todopoderoso nos ve hermosos, nos ve vírgenes, y esto lo podemos ver. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 6. Capítulo 19, verso 6 al 8. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Elohim, Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. O sea, toda esta asamblea, toda esta congregación se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, todas esas vestiduras que el Todopoderoso nos da son las acciones que vamos a tener y mantener hasta el día de nuestra coronación, hasta que se acabe esta prueba de la fidelidad. Entonces, continuamos, verso 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Entonces, un comentario, aquí se dice que cuando Ribka iba a sacar agua de la cisterna, del pozo, las aguas ascendieron milagrosamente. Y Eliezer vio esto, y al ver esto, corrió donde estaba ella y asoció el milagro a la respuesta que el Todopoderoso le estaba confirmando, ¿ya? Entonces, y él
Entonces él tomó el milagro como una señal divina de que se trataba de la mujer indicada. Verso 18. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Entonces llevaba su cántaro en el hombro, lo bajó a sus manos y le dio de beber a Eliezer. Verso 19. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Entonces los camellos, la totalidad de las naciones, esta esposa, dando de beber a esta multitud, a estas naciones, ya, alimentando, dándole agüita, dándole Torah, agua de vida, ya. Entonces, y Eliezer guiando a esta totalidad de naciones, ¿ya? Como representante del Todopoderoso, como representante o una sombra de Dios, ¿ya? O el Espíritu de verdad. Verso 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Entonces, este es un trabajo duro, ya es un trabajo arduo, porque un camello, si nosotros lo vemos físicamente, un camello mínimo, un camello va a tomar 10 litros de agua mínimo. Ya pueden llegar a beber 70 litros de agua, dependiendo el trayecto que hayan recorrido, las condiciones del ambiente, ¿ya? Pero vamos a tomar como si fueran a tomar 10 litros de agua. Entonces era un trabajo arduo, ¿ya? Pero ella, de igual forma, no le importó el trabajo que iba a tener, lo que le importaba era dar de beber a estos camellos sedientos, darles de beber agua, ¿ya? Impregnarlos con la Torá, ya, con la instrucción de Dios, con esa vida eterna que se puede obtener, ¿ya? Verso 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si el gran yo soy había prosperado su viaje o no. Entonces Eliezer estaba maravillado con la rapidez que el Todopoderoso le había contestado, ¿ya? Porque llegó a la fuente y salió Rivka con su cántaro y fue al pozo. Y dice que lo observó en silencio, ¿ya? Observando en silencio para ver si todo lo que estaba haciendo iba de acuerdo con lo que le había pedido al Todopoderoso como señal de que ella era la mujer indicada, la mujer correcta para su hijo, o sea, el hijo de Abraham. Verso 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. ¿Ya? Entonces Eliezer comprendió que sí era la mujer. Entonces podemos decir que el Espíritu de verdad dijo: esta es la esposa, ¿ya? Esta es la esposa, esa que es para mi hijo. Al ver sus cualidades, sus características, una mujer bondadosa, trabajadora para atender al cansado, al sediento, no sé, tenía servicio, ¿ya? Entonces se da cuenta Eliezer de que ella era la esposa. Vemos que después de dar de beber a estos camellos, Eliezer le entrega un arete, ya que pesa medio ciclo. Este medio siglo tiene que ver con la promesa que tenían, que es la promesa que tenemos, ya, de
buscar al Todopoderoso y esperar ese Cordero que tiene que llegar para darnos sus vestiduras y obtener la salvación. Entonces, medio siglo, media promesa, hasta que llegue Yeshua y entonces va a tener la media promesa del pase a la salvación. Y dice que les dio dos brazaletes de medio siglo y dos brazaletes que pesaban 10. ¿Ya? Entonces, el 10, ¿con qué lo podemos asociar? Con los 10 mandamientos. Eran dos brazaletes, dos piedras, dos tablas de piedra con 10 mandamientos. Entonces, la novia, ¿qué debe tener? Debe tener la promesa de Yeshua, debe tener los 10 mandamientos, o sea, obedecer la instrucción, más el testimonio de Yeshua. Vivir como vivió Yeshua, que Abraham es una similitud de Yeshua, Isaac es una similitud de Yeshua. ¿Qué hacían ellos? Obedecían al Padre, obedecían al Todopoderoso. Todos sus mandamientos, todo lo que él ordenaba, lo hacían sin cuestionarlo. Y Yeshua obedecía a su Padre sin cuestionarlo, realizaba, observaba los mandamientos, las instrucciones, los decretos, las fiestas del Todopoderoso, él las hacía, las ponía por obra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que tener. Tiene que tener la esposa, ya habérsele dado la promesa del Mesías, de esas vestiduras de salvación, y que posea la Torá. ¿Y qué puede representar el oro? El oro representa realeza, ¿ya? Eso podemos ver esa sombra en ese verso. Continuamos, verso 23. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Entonces, ahí le pregunta si ¿de quién eres hija? Ya, ella es hija de Betuel, y si hay en la casa de su padre donde ellos puedan posar o dormir, ya pasar la noche. Recordar que toda esa simiente oscura, ya ellos no hospedaban a nadie, lo dejaban en las plazas, que la gente quedara y ahí iban a asaltarlos o hacían con ellos cuando los vimos igual en los capítulos anteriores, que el libro deja hacernos cuenta que los acostaban en camas y los estiraban hasta que los hombres llegaban a la muerte, si eran más cortos que la cama, todas esas atrocidades. Y la simiente de Abraham, no, hospedaba, era solidario, daba de alimento, bebida, comida, y una gran diferencia entre las dos simientes. Verso 24. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, la cual ella dio a luz a Nahor. Entonces, recordar que Nahor, que es Nacor, tuvo a Taré, o Terah. Taré, ¿ya? Y Taré tuvo 3 hijos. Tuvo a Nahor, tuvo a Aram, y tuvo a Abraham. ¿Y Arán a quién tuvo? Arán tuvo a Lot, a Milca y a Isca, que es la misma Sara, que es la misma Sarai. Y Nacor vimos nosotros en el capítulo anterior que él tuvo 12 hijos, ya 12 príncipes. ¿Y a qué representa el número 12? Representa autoridad, representa gobierno, ya. Ismael, ¿cuántos hijos tuvo? 12. Israel, ¿cuántos hijos tuvo? 12, ya. Entonces, aquí Nahor dijo que tuvo a
Y Nahor y Milca tuvieron a Betuel. ¿Ya? A Betuel. Y Betuel tuvo más hermanos, pues serían 11 hermanos más. Eso está en los capítulos anteriores. Y Betuel tuvo a Labán, y tuvo a Rebeca o Ribca, ¿ya? Y aquí aparece Ribca y Labán después tiene a Lea y a Raquel. Y Abraham tuvo a Isaac. ¿Ya? Y Isaac va a buscar la novia que es Rebeca. ¿Ya? Y ellos tienen a Esab o Esaú y a Jacob. Y después está Lea con Raquel, se casa con Jacob. O sea, acá podemos ver que el linaje de Abraham, que es un hijo de Taré, es el mismo linaje de Abraham, porque ellos vienen por el lado de Noé. Noé tuvo a Shem. Shem tuvo a Arfaxad. Arfaxad tuvo a Sala. Sala tuvo a Peleg. Peleg tuvo a Eber. Eber tuvo a Serug. ¿Ya? Y llegamos a Nacor. Taré, Abraham, tuvo a Nacor y a Aram. Y Nacor tuvo a Betuel. Y Betuel tuvo a Labán y a Ribca. Y Abraham tuvo a Isaac. Y también tuvo a Ismael. Pero el hijo de la promesa es Isaac. ¿Ya? De ahí viene Ribca. Entonces, estábamos en el verso 25. Continuamos. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. ¿Ya? Entonces le dice: en nuestra casa hay alimento y hay lugar donde puedan dormir, pasar la noche. ¿Ya? Verso 26. El hombre entonces se inclinó y adoró al gran yo soy. Entonces se postra en honra al Todopoderoso. ¿Ya? Verso 27. Y dijo: bendito sea el gran yo soy, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el gran yo soy en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Entonces, bendito el Todopoderoso, que no ha quitado la fidelidad y el amor ante mi amo Abraham. ¿Ya? Entonces, recordar que Abraham fue inscrito como amigo del Todopoderoso por ser tan recto, tan justo ante los ojos del Todopoderoso, tan obediente que era, ya que fue capaz de ir a sacrificar lo más preciado, que era su hijo que le había dado en su vejez. ¿Ya? Continuamos, verso 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Entonces, la doncella fue a la casa de su madre, le contó sobre los dones, o sea, sobre los regalos que le había dado, sobre estos dones que le había dado el Consolador y sobre la forma que Eliezer había honrado al Todopoderoso. Verso 29. Y Ribca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Labán significa blanco, y más adelante vamos a ver por qué tiene este significado. Recordad que el nombre significa algo que sucede, que va a pasar en ese
en ese tiempo, ya donde está viviendo la persona. Verso 30. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y los brazaletes de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre. Vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Entonces, Labán al ver las joyas, ya se deslumbraron sus ojos, se dio cuenta de que el hombre que había conversado con su hermana no era cualquier persona, ya era una persona que tenía dinero, que era una persona importante y que era rico. Y Labán, vamos a ir viendo a través de la historia y a medida que pasan los capítulos, que Labán era un hombre materialista y que siempre andaba pensando solamente en la prosperidad, ¿ya? Ese hombre blanco. Verso 31. Y además que era un idólatra, ya Labán se caracterizaba por ser un idólatra de primer nivel. Verso 31. Y le dijo, ven bendito del gran yo soy, ¿por qué estás fuera? ¿Por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces le dice, he preparado la casa, pero lo que le quiere decir, digamos, en un sentido, es que Labán era un hombre idólatra. Él tenía su casa llena de ídolos, entonces él va, prepara su casa, quita todos estos ídolos, todas estas imágenes, porque sabía que Abraham era monoteísta. Entonces Eliezer era monoteísta porque vivía con Abraham. ¿Qué significa monoteísta? Que sirve a un solo Dios. Ya no tiene imágenes ni de una virgen, ni un niño nacido, nada de esas cosas, ¿ya? Entonces, por eso le dice que tiene el lugar preparado. Había quitado todo objeto de idolatría y podía entrar libremente para que no se fuera a ofender. Verso 32. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Entonces, aquí vemos los siervos que no fueron nombrados en el verso 10, que venían con Abraham, que había tomado Eliezer junto a los camellos, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que esta simiente es hospedadora igual que Abraham, ¿ya? Eso no hay que olvidar, que es algo que nos diferencia a lo mejor de la otra simiente que existe en la tierra, ¿ya? A considerar, a seguir las pisadas de nuestro padre Abraham. Verso 33. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Entonces, a veces no era lo importante él, sino la misión a la que iba. Por eso para él lo importante no era comer, era informar y relatar por qué había ido hacia allá y cuál era su misión de haber llegado a esa casa, ya a ese lugar. Verso 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Entonces, acá se vuelve a relatar por segunda vez la misma historia. Ya todo lo que ya hemos visto hasta el verso 34 se vuelve a repetir, ¿ya? Pero esto por algún motivo, por algo se está volviendo a repetir, porque a lo mejor son cosas tan básicas que podemos decir que es irrelevante que se mencionen, pero algún propósito, algún mensaje tiene que haber detrás de que se vuelva a relatar lo mismo, ¿ya? Entonces, a veces estas pequeñas cosas son fuentes de inspiración para la Torá, ¿ya?
Entonces, y al hablarlo dos veces, al repetirlo, es porque se está confirmando. Ya cuando una cosa se repite en la Torá es porque se está confirmando, como dos testigos. ¿Ya? Y hay algunos comentarios que se dice que muchas veces se aprecia más la conversación de dos siervos que la erudición de los patriarcas. O sea, que estar escuchando cosas como sabias, pero que no te conducen a ningún aprendizaje. Continuamos, verso 35. Y el gran yo soy ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asno. Entonces ahí le hace un recuento de todo lo que el Todopoderoso le ha dado. Verso 36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo. Dio un hijo a mi amo, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y recordar que le dio a los 100 años de Abraham, le dio a su hijo Yitzhak, y Sara tenía 90 años. Y podemos ver en el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis 25:6. Vamos a ir al libro de Génesis, vamos al libro de Génesis 25, verso Génesis 25, verso 5 y 6. 25, 5 y 6 dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Ya? Entonces aquí dice que le dio todo a Isaac y a los hijos de sus concubinas. ¿Por qué concubinas en plural? Porque estaba Agar y después toma a Ketura, ¿ya? Y a todos esos hijos los envía hacia la tierra oriental con regalos solamente, ¿ya? Y lo demás fue dado a Isaac. Entonces, podemos ver en Yitzhak una sombra de Yeshua, que el Padre, el Todopoderoso, le dio toda potestad y todo poder a su Hijo. Verso 37. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Entonces, la esposa del Mesías no va a ser, no tiene que ser de una simiente híbrida, ¿ya? Sino alguien de la simiente pura, ¿ya? Esa es la novia, no tiene que ser de esa simiente de Hasatán, sino de la simiente de Shem, ¿ya? De dónde tiene que venir el Mesías. Pero esto no excluye que puedan entrar personas del otro linaje. No sé, puede ser de la descendencia de Jafet, ¿ya? Entonces, eso es lo que... si ellos abrazan el pacto, ya pueden entrar a esta novia, a esta esposa, si abrazan el pacto, si tienen el testimonio de Yeshua y tienen la Torá, ya. No es que van a llegar y decir yo soy de la novia y no tienen que hacer nada, vivir su vida como siguen viviéndola, o ir a una iglesia y hacer una oración y estar listo para las bodas del Cordero. No, esto no pasa así. Hay que esforzarse, dejarlo todo, vivir de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso, ser diferente a este sistema, a este mundo, y avanzar hacia la coronación. Verso 38. Sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Entonces,
Entonces, esta mujer tiene que tener un parentesco con la descendencia de Eber. Ya Eber, los que pasan el río, digamos que eso significa, o sea, los que dejan atrás Babilonia y pasan a vivir de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso. Verso 39. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Él le dijo, si la mujer a lo mejor no quiere seguirme, ya, verso 40. Entonces él me respondió, el gran yo soy, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mí, hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces, su ángel, para que tu camino sea exitoso fuera de lo común. ¿Quién es su ángel? Su mensajero, ya, el Mesías. Verso 41. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Entonces, esto, si llega allá, y eso lo va a hacer libre del juramento que tenía con Abraham, ¿ya? Le dice en el verso 41, entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieres, serás libre de mi juramento. Entonces ya no será responsabilidad de él. Él fue, cumplió, llegó a la casa de su parentela, y si la familia no lo quiere hacer, a Eliezer en este caso se liberará del juramento. 42. Verso 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije, gran yo soy, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando. Entonces, si quieres, le dice, si quieres coronar con éxito mi camino por el que estoy yendo. Verso 43. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Entonces, estaba junto a la fuente de agua, ya nosotros ya sabemos que la fuente de agua que simboliza, verso 44, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó el gran yo soy para el hijo de mi señor. Entonces, era que le dijera, toma tú y también sacaré para los que vienen contigo, ya esa sea la mujer que el Todopoderoso destinó para el hijo de mi señor. Ya, entonces está diciendo que el Todopoderoso va a destinar a la mujer que será la esposa de Yitzhak. 45, verso 45. Antes que acabase de hablar, en mi corazón, he aquí Ribca que salía con un cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Ya, entonces llegó Ribca a la fuente, verso 46. Y bajó pronto su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces, una mujer bondadosa, una mujer generosa, ya, porque aunque le iba a costar trabajo dar de beber a camellos sedientos, ya, por estar a lo mejor buscando en cisternas rotas, por el largo trayecto, ella lo iba a hacer sin dudar, iba a dar esa agua, fuente de vida, a esos camellos. Verso 47. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. ¿Ya? Entonces le dice de quién es hija y le da los brazaletes y el pendiente, que ya vimos que era. Verso 48. Y me incliné y adoré al gran yo soy, y bendije
al gran yo soy, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por caminos de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para mi hijo. Entonces, guiado por el Espíritu de verdad, por el camino de verdad, ya, para tomar a la sobrina de mi amo Abraham. Verso 49. Ahora pues, si vosotros haced misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces les dice, si ustedes quieren hacer bondad, decídmelo, ¿ya? Y si no quieren hacerlo, díganmelo, ¿ya? Y él va a decidir qué decisión tomar y irse a la derecha o a la siniestra. Entonces, esposa, ¿me pueden leer el capítulo 24 del libro de Jacer, el verso 36 al 40, por favor? Y Eliezer, el sirviente de Abraham, oró y dijo: Oh, el Todopoderoso de Abraham, mi amo, mándame, yo pido por favor este día, y muestra bondad a mi amo, que tú nombrarás una esposa para el hijo de mi amo, de su familia. Y Yahweh escuchó a la voz de Eliezer por amor a su siervo Abraham. Y sucedió que él se encontró con la hija de Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Nahor, hermano de Abraham. Y Eliezer vino a su casa, y Eliezer relató a ellos todas sus preocupaciones y que él era el sirviente de Abraham. Y ellos grandemente se regocijaron con él. Y ellos dijeron a Abraham que trajo a suceder esto. Y ellos le dieron a Ribca, la hija de Betuel, por esposa para Yitzhak. Y la joven era muy bonita, era de muy bonita apariencia, y ella era una virgen, y Ribca era de 10 años de edad en esos días. Gracias. ¿Ya? Entonces ahí el libro de Jacer nos está narrando el tema de Ribca y Eliezer cuando se la dan como esposa. Ahí el libro de Jacer nos cuenta que Ribca tiene 10 años de edad, ¿ya? Porque se dice que en el Talmud se dice que Ribca tenía 3 años, pero sacando como conclusiones, y era obvio que una niña de 3 años no iba a estar sacando agua, no iba a poder estar sacando agua de un pozo para dar de beber a tantos camellos, pero ya 10 años se podría entender, y como es de la simiente pura, es una simiente fuerte, ya a esa edad ya podría estar haciendo labores de hogar y haber sacado el agua para los camellos, ¿ya? Verso 50. Entonces Labán y Betuel respondieron. Aquí aparece, verso 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: del gran yo soy ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Entonces le dicen, esta es la providencia divina, acá no podemos decirte ni bueno ni malo, ¿ya? No podemos negarlo, no podemos negarnos ni por las buenas ni por las malas, ¿ya? Y si del Todopoderoso ha salido, no podemos agregarle ni quitarle a la palabra del gran yo soy, ¿ya? Y acá llama la atención que aparece el nombre de Betuel, o sea, el padre de Ribca, ¿ya? Porque después como que ya no parece más Betuel, y Labán está, Eliezer habla con Labán y con su madre, ¿ya? Entonces, pero aquí aparece Betuel y notamos que él está, ¿ya? Entonces, continuamos, verso 51. He ahí Ribca delante de ti,
tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el gran yo soy. Entonces, un decreto divino de que Ribca será la novia del hijo de tu amo. Ya ahí está estableciéndose. Verso 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el gran yo soy. O sea, Omeniajo. Hizo un homenaje al gran yo soy. ¿Ya? Entonces hizo un homenaje al gran yo soy. Después de arrodillarse, le hizo un homenaje. Verso 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Ribca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces, acá lo que está haciendo, está pagando la dote, ¿ya? O sea, por tomar una mujer tenía que pagarse una dote, ¿ya? Y acá lo que estaba haciendo Eliezer, la estaba pagando, y todas estas joyas son los dones que da el Espíritu de verdad, o sea, el Todopoderoso, a la esposa para que se prepare cuando tenga el encuentro con su esposo, ¿ya? Entonces, ese derramamiento, esos dones, es lo mismo que pasa en el libro de Hechos, en la fiesta de Shavuot, cuando se derrama el Espíritu sobre los 120 que estaban en el templo celebrando la fiesta de Shavuot, ¿ya? Entonces, nosotros estamos recibiendo estos dones para nuestro encuentro con el Mesías, ¿ya? Con el Hijo. Y hemos recibido las vestiduras, esas vestiduras del Mesías, del Cordero, que son las mismas vestiduras que habla el Apocalipsis, que la novia se ha vestido de lino fino. Con nuestras obras, ¿ya? Mantenemos blancas esas vestiduras con las acciones que realizamos, ¿ya? Que tienen que ser las mismas que realiza Abraham, ¿ya? Obediencia, solidaridad, justicia, eso es. Verso 54. Y comieron y bebieron, y él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces hicieron su fiesta en la noche, y al otro día tenía que levantarse temprano para ir donde su amo. Verso 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. 10 días. ¿Qué significa? 10 es totalidad, ¿ya? Lo podríamos asociar con totalidad, con plenitud, con perfección del orden divino, ¿ya? Eso se podría asociar, por eso le dicen 10, ¿ya? Y verso 56. Y él les dijo, no me detengáis, ya que el gran yo soy ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Entonces, no me detengas, ya que el Todopoderoso me ha dado éxito y me ha dado éxito en la misión, ¿ya? Y tenemos que comprender que una vez que ya se reveló nuestra identidad, ya sabemos quiénes somos, a qué pertenecemos, ya tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir de este sistema y ir en busca del hijo, ya del esposo. Ya eso, ya tenemos que dejar todo esto, la esposa tiene que dejarlo todo para ir en busca del esposo. 57. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle, ¿ya? Entonces, esta es la evidencia
Ya en este verso se ve la evidencia de que la mujer tiene que dar su consentimiento para contraer matrimonio, ya porque ahí le están preguntando a la doncella. Verso 58. Y llamaron a Ribca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces ella consintió y sin conocerlo dijo que iría. Ya a lo mejor ella entendía, ella conocía el cumplimiento profético que se estaba realizando en ella, ¿ya? Verso... y ella dice que sí inmediatamente, no dice, no, espérame, que tengo que salir de viaje, tengo que ir a conocer otros países, tengo que ir a estudiar, tengo que vivir la vida. No, ella dice que sí y va al encuentro de su esposo, ¿ya? Solamente ella ya conocía y qué significa la vida, qué es vivir en este plano, ¿ya? Que la mayor importante de todo esto es obedecer al Todopoderoso. Verso 59. Entonces dejaron ir a Ribca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y sus hombres. Esposa, por favor, si me pueden leer el libro de Jacer, el capítulo 24, verso 41 al 43. Y Betuel y Labán y sus hijos hicieron fiesta en esa noche, y Eliezer y sus hombres vinieron y comieron y bebieron y se regocijaron allí en esa noche. Y Eliezer se levantó en la mañana, y él y sus hombres que estaban con él, y él llamó a la casa entera de Betuel diciendo, envíame de regreso para que yo vaya a mi amo. Y ellos se levantaron y enviaron a Ribca y a Débora su nodriza, la hija de Uz, y le dieron plata y oro, sirvientas y sirvientes, y ellos la bendijeron. Y ellos enviaron a Eliezer de regreso junto con sus hombres, y los sirvientes tomaron a Ribca, y él fue y regresó a su amo en la tierra de Canaán. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahí nos cuenta que Betuel con Labán hicieron una fiesta y después al otro día dejaron ir a Rebeca con Eliezer hacia su amo. Verso 60. Y bendijeron a Ribca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces, un anuncio profético de que sea madre de millares y de millares, porque de acuerdo a la promesa hecha de Abraham, su descendencia sería incontable, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, ¿ya? Y que posean y que posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces, las puertas, nosotros vimos, la ciudad amurallada, es que tomen el gobierno de esas ciudades de las naciones, ¿ya? Y todas esas naciones dominadas por la simiente de la serpiente, ¿ya? Entonces, en un anuncio profético le dice que su descendencia va a ser innumerable y que posean las puertas de sus enemigos. ¿De cuáles enemigos? De la simiente de la serpiente, de esos espinos y cardos que no quieren que brote la instrucción del Todopoderoso, ¿ya? Y nosotros tenemos que entender que las puertas del Ares no prevalecerán sobre ti, ¿ya? Esa es parte de la promesa que fue dada, fue dada por Dios a Abraham, ¿ya? Verso 61. Entonces se levantó Ribca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Ribca y se fue, ¿ya? Entonces tomaron a esa descendencia obediente a los ministros de la luz, ¿ya?
que serán acompañados ya por la cosecha hecha en las naciones, ya por esta gran multitud que siguen a Eliezer, o sea, que siguen el espíritu enviado por Dios, el cual le iba a mostrar el camino de verdad, ya escribiendo en su corazón los mandamientos y sus decretos. Verso 62. Y venía Isaac del campo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. ¿Ya? Entonces, recordar que mientras Eliezer fue a buscar a la novia de Yitzhak había ido a estudiar la Torá, los mandamientos, la instrucción del Todopoderoso con Eber y con Chem. ¿Ya? Entonces, ahí y ahí se vuelve a Beersheba, donde vivía en cerca del pozo Beer Lahai Roi, que fue donde Agar estuvo con su hijo y el Todopoderoso le dijo que tenía que volver donde Sara. La primera vez que Agar escapa de Sara. Y vivía en la tierra del Negev, o sea, al sur de Israel, en Beersheba. Verso 63. Y había salido Yitzhak a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Entonces, Yitzhak había salido a orar al campo, y en la hora de la tarde, de aquí el pueblo judío, ellos tienen 3 oraciones durante el día, y es por esto que tienen la oración de la tarde. Por este verso, de ahí sacan esa tercera oración en la tarde. Ya el pueblo, una tercera oración que se hace en la tarde, que es el pueblo judío. Ya como Daniel, que él oraba 3 veces. Y el campo nosotros tenemos que ver que el campo es el mundo, ¿ya? Entonces, y la palabra que aparece como humillándose, donde dice que estaba humillándose, en el campo, lo que él estaba haciendo era buscar la comunión, la restauración, ¿ya? Del mundo y el reino de la luz. ¿Ya? Eso es lo que él estaba haciendo, buscando la restauración de Israel, ese reino de justicia y de paz. Verso 64. Ribca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Entonces, después de la humillación, después de solicitar al Todopoderoso, de orar ya sobre la restauración, aparece después de toda su humillación, aparece el cetro, o sea, Israel, la novia Ribca, ese cetro que tiene que ser restaurado, el remanente fiel. Todo ese remanente que había sido sofocado por los espinos y cardos, ya al que se le borraron todas las inscripciones de las cualidades de Dios, el amor, la solidaridad, y el enemigo había borrado todas esas cualidades buenas que debería haber tenido el hombre para vivir sin pecado, ¿ya? Y donde se empezaron a sobresalir el orgullo y el egoísmo, ¿ya? Entonces, después de esa humillación, aparece Ribca, aparece ese remanente fiel. Verso 65. Porque había preguntado el criado, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces, ella vio a su futuro esposo y fue y se cubrió. Entonces, está mostrando una mujer con
recato, con reservas, con modestia. Ella, en vez de lo que se hace ahora, que es poco menos sacarse toda la ropa, desnudarse para atraer al hombre, no, ella se cubre, ¿ya? Se tapa. ¿Por qué? Porque eso no es lo importante estar mostrando. Tú no te tienes que enamorar de la persona por lo que ven tus ojos, digamos, tratando de atraerte por esos deseos carnales, sino por lo que es la persona interiormente. Y usar el velo, ¿qué quiere decir que usa el velo? Es que la identidad de la esposa no se va a revelar hasta que esté con su esposo, ¿ya? Se mantendrá oculta hasta el encuentro con el Cordero. Verso 66. Entonces el criado contó a Zig-Zag todo lo que había hecho. Entonces Zig-Zag escucha todo lo que Eliezer le contó de lo que había hecho. Entonces vuelve a contarle todo lo que ya escuchamos por 2 veces, se la vuelve a contar, lo vuelve a confirmar. Eso podríamos ver que los libros se abren, ya se abren para contar todo lo que se tuvo que hacer para traer a esta esposa, a este remanente fiel, hacia el Cordero, ¿ya? Verso 67. Y la trajo Zig-Zag a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Ribca por mujer y la amó. Y se consoló Zig-Zag después de la muerte de su madre. Entonces, después ahí me pueden leer el libro de Jacer, el capítulo 24, el verso 44 y 45. Y Yitzhak tomó a Ribca y ella fue su esposa, y él la trajo a la tierra. Yitzhak era de 40 años de edad cuando él tomó a Ribca, la hija de su tío Betuel, por esposa. Gracias. ¿Ya? Entonces, el amor a primera vista, vemos aquí que no existe. Ya es una fábula, es una creencia que el amor a primera vista existe. Ya, porque acá demuestra el verso que él la tomó por esposa y después la amó. Ya, eso es lo que nos dice, nos está contando, que él la toma por esposa y después la amó. Entonces, la tienda de Sara es el territorio de ahí de Israel, de Jerusalén, que hace una representación de cuando se acaba el periodo de la prueba, vienen los 1000 años, el amanecer esperado, donde vive Yeshua con su remanente fiel, que fueron traídos de las naciones, ya, para gobernar con vara de hierro a las otras naciones que fueron diezmadas por las plagas que cayeron sobre la tierra y que quedaron, ya, y que tienen que vivir obedeciendo a la novia, admirando a la novia que fue fiel y que ahora vive con Zig-Zag. Y en este verso nos permite ver una sutil enseñanza, ¿ya? Que el verdadero amor no es ese amor a primera vista supuestamente, ese amor fogoso, ya espontáneo, sino el amor que se va construyendo, que se va forjando a través de los años, viviendo una vida en común, acompañándose el uno con el otro, haciéndose una sola carne, ¿ya? Entonces, el amor se va construyendo afanosamente entre dos partes, ¿ya? Donde se va revelando a medida de la vida en común, ¿ya? Y entonces Sara había muerto, ya se acaba ese periodo de prueba, llega la esposa, el cetro que tiene que ser restaurado durante estos 1000 años para ya salir de este plano físico e irlos a la eternidad. Entonces, he aquí todo
Rivka representa al trigo, ya que fue separado de la cizaña, sacada por los ángeles, que fueron a proteger a esta descendencia, ya cuando caían las plagas, y la protegieron y la llevaron a la tierra de Israel, ¿ya? Para casarse con Yitzhak. Entonces, de aquí ya empezaría ese amanecer esperado, ese reposo que esperamos, que es el séptimo milenio, y hasta acá hemos llegado con el capítulo 25. Muchas gracias por ver los videos, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde, que esta información sea para su edificación personal y que puedan compartirlos con otras personas. Que el Todopoderoso les bendiga. Chao.